silencio tienen mucho en común con el pasado, con lo que se recuerda, con lo que se escucha, con lo que se imagina y también con lo que se olvida. Pero todo aparece nuevamente cuando nuestra memoria lo vuelve visible y la voz le da vida. La memoria del pasado da luz a la oscuridad y calla al silencio. Vuelve a estar ahí con un solo propósito: cuestionar el presente y darle sentido. Como una hilera de vagones, los recuerdos van llegando hasta el ahora, intermitentemente. Atacama es el gran libro abierto de la memoria, una puerta al pasado. Por ahí estuvieron distintos grupos humanos: los antiguos pastores de llamas, los mineros de Chacabuco del siglo XIX y los camiones militares cargados de presos políticos de la dictadura de Pinochet. Hoy en día, conectados a esos pasados, por el mismo desierto transitan arqueólogos, astrónomos, historiadores, geólogos, mineros y las hermanas y esposas de los detenidos, desaparecidos, familiares de esos hombres y mujeres que llegaron como prisioneros y que en alguna parte del desierto continúan en esa condición. Están atados, son parte de la historia de Atacama y de la dictadura militar. Atacama es el lugar de la memoria, el repositorio del pasado. ¿Es pasado? ¿Es presente? Es que esa es la trampa. El presente no existe. Realmente, o sea, yo creo que el único presente que existe, y si es que, es lo que yo tengo en mi mente, digamos, mi conciencia. Eso yo podría decir que es lo más cercano al presente absoluto. En el desierto hay aparatos que vencen la oscuridad para ver las estrellas. Muchas de ellas ya no existen, pero recién las vemos brillando y nos iluminan. Esa memoria nos da conocimiento sobre el origen de todo. Pero no existen aparatos para encontrar a los desaparecidos, para oír sus voces o sus silencios. El pasado más cercano a nosotros lo tenemos encapsulado. Es una paradoja enorme. Fíjate, qué poco sabemos del siglo XIX. ¿Cuántos secretos guardamos del siglo XIX? Nunca hemos dicho con claridad por qué arrinconamos a nuestros indígenas. Ese es casi un secreto. Las memorias están rondando por ahí, entre las dunas y el sol. Se buscan, pero no se encuentran. Los granos de arena, dispersos hasta el infinito, nos evocan tantas memorias posibles como estrellas en el firmamento. Mientras los hombres miran el transparente cielo, las mujeres se hacen polvo anhelando hallar algún fragmento. Nostalgia de la Luz es un documental de Patricio Guzmán realizado en 2010. Son historias de buscadores de pasados, memorias y olvidos. Para Guzmán, juntar las historias de los dos tipos de buscadores es trabajar la memoria. Estamos hechos del mismo material. El polvo de estrellas es de calcio, del mismo de nuestros huesos. Y en este documental ambos son huellas del pasado, son la memoria con la que se dialoga en el presente. Venimos del universo y volvemos a él. Este
es un documental hecho para recordar lo que la historia oficial olvida. Muy buenos días con todos. Como ven, pensamos que estos dos muy pequeños videos. Este es nuestro mundo. Un lugar cálido, cómodo y familiar. Pero aléjate de la chimenea y mira rápidamente. Nuestros pensamientos abandonan el hogar. Como les comentaba, realmente pensamos que estos dos documentales o videos muy cortos podrían ser una buena forma de empezar el diálogo. Y es lo que realmente estamos proponiendo, que este evento de hoy día y en los próximos 2 días en Cochasquí sean realmente un diálogo y una conversación. De ninguna manera de nadie diciéndole a nadie cómo pensar o qué sentir, sino que aprendamos realmente de nuestras experiencias y sobre todo, al menos yo como ecuatoriano y como arqueólogo y como antropólogo, creo que es necesario iniciar una discusión que no hemos tenido, que es realmente entre las personas que están interesadas en el pasado de una manera existencial y vivencial y de supervivencia, y los arqueólogos, que muchas veces nos creemos los expertos del pasado, pero hablando por mi persona, creo que no entendemos nada. Y realmente esta discusión es eso, el inicio de eso, y parte de un proyecto mucho más grande, que es el Congreso del TAS, que es el Congreso de Teoría Arqueológica América del Sur, que es un proyecto interdisciplinario que busca realmente ahondar estos temas, ¿no? Quisiera ahora hacer una pequeña presentación de bienvenida e introducción al evento para asegurarme de mencionar a todas las personas que están involucradas. Lo he escrito y me disculpan por eso si se pierde un poquito la confianza o la personalidad en ese sentido. Pero como se puede imaginar, organizar un evento como esto realmente es cuestión de mucha gente. Y realmente quisiera dar ese reconocimiento a todas las colegas y todos los colegas igual. Entonces empiezo. Mi nombre es Hugo Benavides. Tengo el placer de formar parte del comité del Congreso del TAS, que es de Teoría Arqueológica América del Sur, que se organizará en la ciudad de Ibarra la primera semana de junio de 2018. También soy director del Departamento de Sociología y Antropología de la Universidad Jesuita de Fordham en la ciudad de Nueva York. Es un increíble placer darles las bienvenidas a este primer preencuentro del TAS sobre saberes ancestrales, que se llevará a cabo hoy en Apuse y el fin de semana en el camping y en el sitio ancestral de Cochasquí. Es el primero de 5, el segundo se va a llevar a cabo noviembre 13 al 15 en la ciudad de Buenos Aires, que va a ser sobre el diálogo sur-sur con colegas sudafricanos y palestinos, además de comunidades indígenas y locales del sur. El tercero va a ser sobre patrimonio cultural, que tiene el apoyo de la escuela de la ENA y del INA en México, y se va a llevar a cabo en el DF, aunque con el último terremoto es algo que hay que considerar y seguramente lo vamos a aplazar. Se daba en diciembre. El cuarto va a ser sobre la diáspora afroamericana y se va a dar en La Concepción, en el Valle del Chota, a mediados de diciembre. Y el quinto se va a dar en la Universidad de Fordham en Nueva York, que va a ser sobre género y sexualidades, ¿no? Este preencuentro y el TAS es sin duda una labor de amor, y como bien lo saben, no se podría dar sin el trabajo y la entrega y colaboración de muchos. Hace varios años aprendí la veracidad del adagio africano: si quieres ir rápido, anda solo, pero si quieres ir más lejos y alcanzar más, camina acompañado. Y este preencuentro y el TAS es en sí un trabajo en compañía, y sobre todo de compañeras. Y ya verán por qué digo esto, como acaban de ver. Han habido muchos trabajando desde hace varios meses para que este evento se haga realidad,
Y antes que nada quisiera agradecer a las personas que han hecho este día y este evento posible. Ante todo, quisiera dar las gracias a la doctora decana Andrea Muñoz por su generoso apoyo a nuestra propuesta de realizar este evento en la PUCE, y sobre todo por hacerlo de esa forma tan abierta y orgánica, tan suya de llamar a las cosas por su nombre y no andarse con rodeos. En ese mismo espíritu, quiero agradecer a la doctora María Fernanda Ugalde, directora del Departamento de Antropología aquí en la PUCE. No hay suficientes palabras para expresar mi más sincero agradecimiento. ¿Podrían prender esta luz? Que además soy viejo y ciego. No hay suficiente palabra para expresar mi más sincero agradecimiento por su apoyo incondicional al TAS, a este preencuentro, y por su convicción de querer contribuir a una nueva generación de arqueólogas y arqueólogos comprometidos no solo con el pasado, pero también con nuestro frágil presente. Y en un tono más personal, aunque no esté ella hoy día aquí, aprovecho este espacio para agradecerle a María Fernanda la oportunidad que me brindó de algo que vino después de 30 años de carrera profesional, pero llegó gracias a ellas, y fue la oportunidad de dar clases por un semestre en mi país, en nuestro lindo Ecuador, y por eso le estaré agradecido toda mi vida. También quiero agradecer a la Prefectura Provincial de Pichincha por el apoyo que nos han brindado, y en especial a la ingeniera Leonor Buri, a la magíster Olguita Cobos, del área de cooperación internacional, y a las doctoras Mónica León y María Pilar, que se encuentran aquí, del área de cultura. Sin el apoyo de todas ellas, solo estuviéramos este día de discusión y diálogo, y no tendríamos la posibilidad de continuar esta discusión el fin de semana en el majestuoso sitio de Cochasquí. La forma generosa y comprometida en que han brindado su apoyo es precisamente el tipo de esperanza que el TAS espera rescatar, de buscar nuevas formas de entender nuestra historia en común y de una hermandad que va más allá de nuestras diferencias personales, locales, regionales e inclusive nacionales. Y por último, quiero agradecer a los dos coorganizadores de este preencuentro, Emilio Vargas y Oscar Pozo, que estaba por atrás, que junto a varios otros egresados de arqueología de la PUCE, entre ellos Isaac Falconi, Daniel Soria, Carla Mantilla, Miquel Villaverde, entre otras, han trabajado de una forma incansable para que el pasado no solo sea un tema del pasado o de arqueólogos, sino que tenga una vivencia y repercusión real en nuestro presente. Es precisamente por esta razón que este primer preencuentro versa sobre saberes ancestrales y busca continuar, o capaz más sinceramente iniciar, un diálogo que nunca se debería haber roto entre los arqueólogos y las comunidades ancestrales de nuestros pueblos. Muchos de nosotros le apostamos a la arqueología hace 30 años precisamente porque pensábamos que no había situación más lógica de que los sitios arqueológicos y las riquezas en el sentido ancestral de nuestra historia prehispánica debería ser no solo o inclusive principalmente patrimonio nacional, sino más bien patrimonio de nuestros pueblos indígenas. No nos demoró mucho caer en cuenta de que nada estaba más lejos de la realidad. En ese entonces, cuando empezábamos a estudiar arqueología, igual que hoy, se daba una clara separación entre el indígena del pasado y el del presente. Y en vez de reconocer el valor indígena, y punto, se quería enaltecer el pasado prehispánico sin darle ningún valor o reconocimiento a la relación ancestral con las comunidades indígenas herederas de ese legado autóctono. Y como si eso no sería horror suficiente, el proceso neoliberal de las últimas décadas hizo y ha hecho que los arqueólogos formemos alianza no con los pueblos indígenas, afros y comunidades locales, como uno creyera orgánicamente lógico, sino más bien con las grandes petroleras y empresas mineras que buscan explotar nuestros recursos. Tanto así que muchas veces cuesta reconocer de qué lado estamos militando. Y aunque como arqueólogos reconocemos posiblemente más que nadie el valor indígena de nuestra América, muchas veces parecemos simplemente un trabajador más de las mineras y compañías transnacionales. Solo con la diferencia que nosotros nos especializamos en la extracción de un recurso aún más frágil y precario, el de nuestra propia historia. En el último congreso del TAS, que se dio el año pasado en la ciudad hermana de La Paz, Bolivia, varios de nosotros quisimos cuestionar este legado neocolonial y patriarcal de nuestra disciplina, y también reconocer que hay muchas otras maneras de rescatar la historia y hacer país. Y varios de nosotros, entre ellos especialmente las compañeras, la doctora Daniela Balanzati, que se encuentra aquí, la licenciada Ana María Morales, propusimos a Ecuador como la próxima sede del Congreso. Nuestra propuesta, que proponía algo muy distinto, ganó abrumadoramente, sobre las presentadas por varios centros académicos igualmente respetables en Argentina, Brasil, Colombia y Perú. Propusimos un congreso del TAS que no solo sería de arqueología o en que la arqueología pretendería definirlo todo, sino más bien buscar el diálogo y aliarse con comunidades indígenas, afros y locales para entender nuestra historia como una historia solidaria y compartida,
pero que esta relación con la comunidad local no podría darse sin también tomar en cuenta e incorporar la diversidad de género y sexualidad que existía en nuestra América antes de la colonia y la llegada de los europeos, y que aún persiste hasta nuestros días. De esa forma, la propuesta que ganó la sede para Ecuador proponía un TAS comunitario, pero también menos patriarcal, sexista y homofóbico, el de permitir reconocernos como somos, sin vergüenzas coloniales y menos deseos reprimidos, y no negar nuestras diferencias, sino más bien usarlas como base de diálogos, de diferencias y hasta de conflictos sinceros, de ser necesario. Como acaba de decir en estos días una de las delegadas en la ONU, nuestro poder en el mundo no son las bombas atómicas, sino nuestras diferencias. A eso le estamos apostando en este preencuentro sobre saberes ancestrales y en el TAS en Ibarra, a un franco diálogo que asuma y no esconda nuestras diferencias raciales, étnicas, de clase, de género y diversidad sexual. Y aunque siempre está la sombra del conflicto y la violencia, que esa sombra no nos permita continuar reprimiendo y avergonzándonos de nuestras diferencias, que es precisamente lo que ha hecho la arqueología, como diría Silvio, un simple manojo de tendones al servicio del Estado hegemónico, patriarcal y heterosexista. Y por ende, desde mi posición como arqueólogo, antropólogo gay, que hace carrera en una universidad jesuita en el extranjero, les invito a que no le temamos a la diferencia o a nuestra ignorancia, como la mía, que no le intento temer a mi propia homofobia, sino más bien busquemos coaliciones, solidaridades y espacios comunes donde seguir construyendo, excavando y sobre todo descubriendo una historia en común y muy de nuestra América. Gracias. Quisiéramos dar paso al primer panel, si lo permite, continuamos. Quisiéramos dar paso a esta primera mesa en donde hemos convocado a varios colegas de diferentes regiones y países para hablar un poquito de lo que estamos proponiendo, ¿no? Que es esta idea de cómo empezamos este diálogo entre las comunidades y el mundo académico. Y lo queremos, es decir, simplemente voy a hacer de mi lado y voy a presentar a cada uno de los investigadores y después podemos continuar. Cada uno de ellos tendrá alrededor de unos 8 o 10 minutos para proponer sus ideas. Seguimos de largo y lo que realmente nos interesaría mucho es escucharlos a ustedes y realmente que se establezca un diálogo después de la presentación. ¿Sí? Entonces, la primera ponente es la doctora Daniela Balanzátegui, que es docente aquí en el Departamento de Antropología en la FUSE. Acaba de obtener su doctorado hace un par de meses de la Universidad Simon Fraser en Canadá. Su tesis doctoral es sobre el pasado o el pueblo afrodescendiente del Ecuador, particularmente en el valle de Chota Mira. Junto con Daniela estuvimos en el Congreso de La Paz y como ella es mucho más joven e igual de bella que yo, pero mucho más joven, se entusiasmó muchísimo con varias otras colegas de organizar el Congreso. Y por más que les dije que el Congreso del TAS era una excepción y que los compañeros y compañeras de La Paz habían hecho un caso excepcional, no me hizo caso y presentamos la propuesta para traerlo al Ecuador. Y si no fuera por Dani y no fuera por Ana María, no tuviéramos esta oportunidad ahora. Entonces aprovecho también para agradecerles.
historia colonial que debía contarse, mientras que las otras historias quedaban calladas, ¿no?, dentro de esta historia oficial, que era mucho más validada. Entonces, hasta en el año 2014, nosotros nos encontramos con CONAMUNE, ¿no? Nos abrieron sus puertas. CONAMUNE es la Coordinadora Nacional de Mujeres Negras, capítulo Carchi, que está principalmente representado en el sitio en el cual trabajamos, que es en la Concepción, por Barbarita Lara y Olguita Maldonado. Y la idea era que Barbarita convoca a una minga en la cual nosotros somos partícipes para poder revitalizar un cementerio. En este caso fue lo que van a denominar como el Jardín de la Memoria Martina Carrillo, un cementerio del siglo XVIII, utilizado hasta hace 80 años aproximadamente. En la actualidad, sin embargo, también como para poder poner otro ejemplo, el cementerio se encuentra en el terreno de la propiedad de la Universidad Politécnica del Carchi, y el proyecto para proteger y continuar investigando arqueológica e históricamente el cementerio, el proyecto de construir conjuntamente un lugar para recordar y conectarse con los ancestros, fue rechazado por la universidad. La universidad justifica la negativa bajo el argumento de que su institución no puede intervenir en proyectos relacionados a actividades políticas o religiosas, o que no estén directamente relacionados con la comunidad, ¿no? Defendiendo su objetividad cientificista, que pone nuevamente en duda si se merece investigación este cementerio, ¿no? Si un proyecto relacionado con una organización como CONAMUNE Carchi es o no un proyecto de la comunidad, además. Por lo tanto, estos son como ejemplos recientes, ¿no?, que tenemos y que nos demuestran que a pesar de todo el trabajo que hacemos con la comunidad, porque hemos seguido todo un proceso, ¿no?, para poder socializar el proyecto con la universidad, no es escuchada, y la arqueología nos despierta a la final toda esta serie de sentimientos también, de resistencia, de volvernos también más contestatarias, y esta arqueología no nos permite también quedarnos como conformes con la respuesta de los que siguen negando por qué estamos practicando esta arqueología social, política, y que se sustenta en los lazos de amistad y compañerismo que se han construido desde nuestra deconstrucción interna para poder trabajar casa adentro y casa afuera con la comunidad afrodescendiente. Entonces, nuevamente, como para poder terminar esta intervención, que es solo una introducción, ¿no? Estamos en un momento histórico en el Ecuador en el cual yo pienso que la arqueología está avanzando desde diferentes formas a construir narrativas del pasado que antes no las veíamos en la práctica. Las y los arqueólogos estamos viendo el pasado desde miradas diversas. Aún existen los rezagos de una arqueología corrupta, de la burocracia, de la arqueología que piensa en la voz científica como única y apolítica. Pero también estamos en una era en la cual la arqueología comunitaria, la arqueología colaborativa, la arqueología practicada por mujeres está tomando mucho más fuerza, y esto significa que hay cambios positivos dentro de la arqueología ecuatoriana. Sobre todo porque procesos como colaboración no lo estamos reproduciendo desde miradas de Occidente simplemente, ¿no?, sino que lo leemos, lo reconocemos en nuestras escuelas de formación, pero nuestras bases empiezan desde estas deconstrucciones y construcciones con las poblaciones vivas y nuestro compromiso con las mismas. Y nos permite seguir firmes en que somos ignorantes y que seguimos aprendiendo. Gracias. Gracias, Dani. Y seguimos ahora con la presentación del doctor Rosamel Villamán, un compañero y colega mapuche, antropólogo. Obtuvo su doctorado en CUNY, en la Universidad de la Ciudad de Nueva York. Fuimos colega de aula de clases en la universidad, donde nos conocimos hace un par de años nada más. Su tesis doctoral fue sobre autonomía indígena mapuche, y actualmente él es docente de la Universidad Católica de Temuco, en Chile. Nos acompaña desde allá, y le quiero agradecer públicamente por el esfuerzo que ha hecho de venir desde Temuco, y además de
dejar sus obligaciones pedagógicas y administrativas para poder pasar con nosotros y poder aprender de su experiencia este fin de semana. Además, nos acaba de contar las buenas nuevas, no solo para Chile, sino yo creo para todo el continente, de que es hace 15 días el nuevo presidente del Colegio de Antropólogos de Chile, que realmente marca un hito a nivel continental. Así que, profesor. Bueno, muchas gracias por esta posibilidad de estar con ustedes. Mis reflexiones van a ser muy puntuales. Todas ellas tienen que ver con mi relación con el movimiento indígena en América Latina, en particular con el movimiento mapuche. Fui dirigente en el periodo de dictadura en contra de la política de dividir las tierras que planteó el gobierno de Pinochet. Y actualmente obviamente trabajo muy vinculado al movimiento mapuche. Desde esa perspectiva yo voy a entregar algunas reflexiones muy puntuales, como señalé, para entrar en el diálogo y a una discusión mayor. En primer lugar, yo creo que un punto que necesita ser analizado y discutido tanto de la antropología como de la arqueología son las nociones propias que tiene y las categorías epistemológicas que tienen todos los pueblos indígenas del mundo. Algunas probablemente están desaparecidas, otras estarán reinterpretadas, pero de alguna manera hay categorías que pueden dialogar con el conocimiento científico, y esas categorías son vitales para llevar un diálogo más fraterno, más dialogante, más cercano a los hechos que nosotros esperamos en estos cambios que todos buscamos. Por ejemplo, en el caso mapuche tenemos dos categorías muy importantes, que son la noción del raquizuam, que es la categoría de pensar. Cualquier persona no puede tener esa categoría de pensar. Se deben reunir ciertas condiciones familiares, reconocimiento propio del territorio donde vive la persona, hombre o mujer, y conlleva entonces una responsabilidad social. La segunda categoría es el kimun, cómo se aprende, quiénes pueden aprender, cómo y cuál es el rol de la persona una vez que aprende, cuál es la función que tiene en la sociedad. Otra categoría interesante que está muy de boga hoy en día y que tiene que ver con la biodiversidad. Tenemos un concepto que es similar en la lengua mapudungún, que es itrofil monien, que todos podemos convivir en un espacio y en un territorio. Creo que estas categorías necesitan ser puestas en el escenario para llevar un diálogo más directo, más fraterno entre lo que piensan los pueblos indígenas y en este caso, en el caso mapuche, sobre estos levantamientos que se han producido a raíz de todo el conflicto que hoy día tenemos en Chile. Indiscutiblemente la noción, todas estas categorías se ven envueltas de una perspectiva holística de la realidad. Los pueblos indígenas en toda su forma de vida vemos las cosas interactuantes y dialogantes. Vemos en una relación dialéctica de que una situación, una realidad, un hecho tiene que estar presente para que el otro pueda existir. No negamos en este caso ninguna autoridad de una esfera, de un hecho y de un fenómeno como tal. ¿Qué pasa con esta situación que estamos viviendo los mapuches? En otro plano la realidad, respecto al contexto político. Creemos también, y es mi posición, que los antropólogos, los arqueólogos debemos trabajar en función del contexto político, saberlo interpretar. Hoy día, lo que está viviendo nuestro pueblo mapuche es particularmente dramático. Chile en este momento aparece en el concierto internacional como uno de los países que niega prácticamente la mayor parte de los derechos de los pueblos indígenas. Hay un convenio 169 de la OIT ratificado, pero el Estado ha planteado propuestas para interpretar desde el Estado ese instrumento internacional. Lo más grave que está ocurriendo son la presencia de nuevas empresas que están surgiendo en esta economía neoliberal que tenemos.
y son las empresas forestales. Un ejemplo de dos plantas, pino y eucaliptus. Los pinos y eucaliptos son los que están dañando la naturaleza en el sur de Chile, porque los pinos y los eucaliptos se han llevado al laboratorio y se han allí modificado sus condiciones genéticas, haciéndolas muy propensa a captar de las raíces que tienen estos árboles a gran profundidad las aguas que tienen las comunidades indígenas. Como consecuencia, hay escasez de agua prácticamente en todo el territorio mapuche hoy día en Chile. Ya, el Estado, para enmendar todos esos daños, lo que hace es repartir agua cada 15 días a las comunidades para que tengan para vivir. Paralelamente a eso, las empresas forestales, en su proyecto de implementar y hacer funcionar su economía forestal, utilizan herbicidas y insecticidas para que la planta pueda crecer en forma normal. Todo eso es productos químicos, llegan a los territorios, llegan a los esteros, llegan a las aguas y a los ríos, los cauces, y esas aguas obviamente no se pueden consumir. Es tal grado, yo creo, levanto esta discusión de que hoy día tenemos que tener cuidado cómo estamos respondiendo a esto. Por ejemplo, Ralco fue una empresa hidroeléctrica que se instaló apenas llegó la democracia en Chile. Ralco es una empresa un poco parecida a la hidroeléctrica Quebec allá en el norte de Norteamérica, con mucho capital internacional. Esa empresa utilizó artimañas diversas para esconder un cementerio indígena mapuche que quedó bajo las aguas cuando se inundan las tierras. Y eso necesita, yo creo, una reflexión y un planteamiento de parte de nosotros. Otro punto que coloco yo en la discusión, otro punto crítico que podemos llevar en la discusión, son la emergencia de los derechos indígenas. En todas partes hoy día los pueblos indígenas están hablando de sus propios derechos, los propios derechos ancestrales, los derechos propios, derechos consuetudinarios, como se habla en otras palabras. Lo que allí resalta es que el derecho requiere la participación de las autoridades tradicionales. La noción de derecho de los pueblos indígenas es indiscutiblemente una noción que articula lo social y que articula también las autoridades políticas de los pueblos indígenas. Deberíamos entonces tomar como criterio en estos diálogos que irrumpen y van a irrumpir de esta discusión la relación con las autoridades tradicionales o indígenas en cada territorio donde hagamos trabajo de investigación. Por lo tanto, y viendo la situación en el caso de Chile, que tenemos tantas empresas invadiendo nuestros territorios, a todos nosotros nos redujo no la corona española, en el caso de Chile fue el Estado chileno. El Estado chileno fue el que invadió las tierras. Quedamos con poca tierra en términos de reducción. Sin embargo, ahora las grandes riquezas que todavía subsisten en Chile, gran parte están en nuestro territorio, como es el agua, por ejemplo, como es alguna fuente de poder hidroeléctrico, minería, y todas esas empresas andan imponiendo su modelo, o hacen la consulta, no aplican el convenio 169, el gobierno evade todas esas políticas para poder pedir el consentimiento de la consulta indígena. Necesitamos, por lo tanto, redefinir un marco teórico, político, de los antropólogos, los arqueólogos, para hacer ciencia hoy día. Es urgente. No quedarnos con escuelas de pensamiento que tienen más de un siglo en la antropología. Yo creo que debemos atacar esos modelos que ya son caducos para nosotros. Hay una nueva realidad en el mundo que exige mayor entereza y una mayor conciencia de los aspectos más que tienen que ver con derecho y con la moral indígena. En ese sentido, también debemos ser respetuosos, digamos, de un estatus político de las autoridades indígenas y la participación que puedan tener. Y comento una sola investigación que acabamos ahora de terminar en Chile, que se refiere al proceso de certificación que tienen las empresas forestales. Las empresas forestales en el mundo necesitan un proceso de certificación, y ese proceso de certificación tiene que ver con que las empresas forestales respetan el medio ambiente. Hay 10 principios que están declarados en esta
organismo internacional, que es el Consejo de Administración Forestal con sede en Alemania. Estas personas colocan allí algunos principios que tienen que ver que las empresas forestales deben respetar la relación con el medio ambiente, deben respetar la buena vecindad con los grupos sociales, humanos en general, pero también deben respetar la buena relación que tengan con los pueblos indígenas. Todos esos tres criterios, las empresas forestales en Chile la niegan, la evaden y no la respetan. Entonces terminamos con una investigación en el cual nosotros tomamos criterio el modelo tradicional de organización mapuche, no el modelo de organización que tienen ahora a partir del siglo XX la comunidad mapuche, sino la organización tradicional, que se refiere fundamentalmente al LOF-MAPU. El LOF es la categoría espacial, territorial, histórica de los mapuches. Y todo LOF-MAPU conlleva un aspecto social que tiene que ver con el grupo humano, pero también tiene que ver con una relación personal, ancestral que tiene el grupo familiar perteneciente a un LOF. Trabajamos con ellos y la investigación entonces fue un diálogo entre un grupo multidisciplinario y una cantidad, digamos, de líderes indígenas que participaron de esta investigación. Eso es por ahora y muchas gracias. Y ahora vamos a continuar con el otro lado de la mesa por restricciones de tiempo. El doctor Edison León ha sido muy generoso de compartir con nosotros, aunque sea parte de esta mañana, pero tiene que regresar a sus labores. El doctor Edison León obtuvo su doctorado de la Universidad Simón Bolívar Andina en estudios culturales, es un investigador independiente y su tesis doctoral tenía justo que ver con la filosofía existencial a partir del cimarronaje, ¿no? Muchas gracias. Buenos días con todos y con todas. Primero agradecer a los organizadores por hacer posible estar aquí, pero también agradecer a ustedes por haber venido y por estar participando. Siempre creo que el agradecimiento es una buena forma de conocer y de conocernos. Yo voy a ser breve porque sí han pedido que sea. Y creo que hay dos objetivos fundamentales de estar aquí en esta mesa. Creo que la una es presentar experiencias comunitarias y al mismo tiempo cuestionar estos paradigmas hegemónicos que no solamente enmarcan a la arqueología, sino a las ciencias en general, ¿no? Yo he escogido una experiencia que lo hicimos hace unos años, que tenía que ver con un proyecto que estaba ligado a LASA, a la Asociación Latinoamericana de Estudios Latinoamericanos, y LASA tiene una sección que se llaman Otros Saberes. Esta era una experiencia que se la denominaba, yo creo que va mucho más allá de esa denominación, que es una investigación colaborativa, ¿no? Yo creo que es mucho más que una investigación colaborativa, como también pienso que es mucho más que la utilización de metodologías participativas, ¿no? Entonces, a veces se encierra en esto de las metodologías participativas y a partir de eso uno cree que está revirtiendo ciertos esquemas de las ciencias sociales, pero al final no. Esta experiencia tenía que ver con trabajar justamente saberes tradicionales o saberes ancestrales en las comunidades del Valle del Chota y en la comunidad de Esmeraldas, ¿no? Son dos comunidades de asentamientos afroecuatorianos históricos desde los tiempos de la colonia. Interesante porque si vamos a trabajar saberes, trabajamos como parte del equipo de investigación con la Asociación de las Mujeres de la Tercera Edad, ¿no? Entonces desde ahí uno ya va rompiendo así unos ciertos paradigmas, digamos, de la ciencia occidental o la ciencia positivista. Entonces con estas mujeres empezamos a trabajar de una manera pues participativa, en el sentido de que éramos conscientes de que quien tenían el conocimiento eran ellas. Es
decir, yo estaba en ese momento, digamos, en una frontera, es decir, entre la academia y la comunidad, es decir, las dos eran mis pertenencias en ese sentido, y creo que ese es otro de los elementos que hay que ir trabajando, esto de las fronteras. Entonces, era consciente de que quien tenía los conocimientos eran estas mujeres, y que por lo tanto lo que había que hacer ahí es escuchar para poder aprender. Y creo que a veces ese es, digamos, el papel fundamental del investigador, ¿no? Y al mismo tiempo teníamos que hacer un encuentro con este grupo, que era un encuentro de saberes con el grupo de la zona de Esmeraldas. Cuando estábamos trabajando en Esmeraldas, trabajábamos en la zona norte de Esmeraldas, que es una zona donde mayormente se ha preservado todos estos conocimientos y todos estos saberes, ¿no? Una de las cosas que llamó mucho la atención fue el encuentro, porque las mujeres del Valle de Chota viajaron a Esmeraldas, viajaron a estas comunidades de Colón Eloy, de Timbiré, de Selva Alegre, y una de las cosas que más me sorprendió es que cuando se miraron, la primera cosa que dijeron es, pero si somos los mismos, ¿no? Es decir, eso tenía una significación mayor, fuerte, que después se fue develando. Como eran personas mayores, no conocían la existencia de estas comunidades, ¿no? Y luego empezamos a trabajar, a hacer un intercambio de saberes, y se dieron cuenta que muchos de los saberes tenían una misma matriz, ¿no? Tenían una misma matriz, con unas ciertas diferencias, pero al final tenían una misma matriz, lo cual eso también resultaba muy interesante, como dos zonas, digamos, geográficamente distanciadas, contaban con la misma matriz, ¿no? Bueno, así, digamos, en resumidas cuentas, la primera parte de contar esta experiencia comunitaria. A partir de esto, voy a plantear un par de cosas que quiero más bien dejarlas ahí para que sean elementos para poder abrir un diálogo. La primera es que esto rompe una relación de lo que generalmente se ha venido manejando como las ciencias positivistas, incluidas las ciencias sociales, en esta relación de sujeto-objeto, ¿no? Es decir, los sujetos han sido convertidos en objetos de investigación por parte del sujeto. Y creo que esta es una relación definitivamente colonial. Y en ese sentido, entonces, hay una reversión para poder plantear una relación entre sujeto-sujeto. Ya no sujeto-objeto, sino sujeto-sujeto y además sujeto-comunidad, ¿no? Y eso hace que entonces se vaya cuestionando lo que ya dijeron los compañeros, este principio filosófico de las ciencias sociales, que es el principio de la objetividad, ¿no? Y en ese sentido entra a escena la subjetividad, es decir, generalmente la subjetividad por esta objetividad siempre ha sido desplazada, es decir, una investigación mientras menos subjetiva es más objetiva. Es decir, esa es como la relación proporcional, es decir, a mayor objetividad, menor subjetividad. Pero cuando uno se plantea ya las relaciones sujeto-sujeto o sujeto-comunidad, es inevitable, o por lo menos hay que hacer lo que sea inevitable, que la subjetividad esté de por medio, y creo que la subjetividad ya es un cuestionamiento a todos esos principios filosóficos. Y con la subjetividad también hay un elemento que no está dentro de las ciencias sociales, que es la afectividad, ¿no? Es decir, la afectividad mucho menos puede ser parte de una investigación, es decir, porque la vuelve altamente subjetiva, y una investigación altamente subjetiva simplemente no tiene el valor, ¿no? Y entonces se van como desprendiendo todas estas realidades que se tienen, estas interacciones de los saberes, es decir, nosotros, y creo que todos los pueblos y todas las que están ligadas, articuladas a los pueblos, no podemos concebir saberes ancestrales sin afectividades. Es decir, no hay, es decir, no existen, ¿no? Por más que queramos verlos
de esa manera, sin embargo no es así, o sea, no existen sin afectividades estos saberes ancestrales. Y digamos, esto empieza el cuestionamiento para ir planteando no solamente lo que sería esto del racismo estructural, sino también que ya lo que mencionó Daniela, sino también ir planteando este racismo académico o racismo epistemológico, que ha sido el que ha estado fundamentado desde esta diferencia colonial epistémica, ¿sí? Lo que algunos también están llamando lo que es la colonialidad del saber, ¿no? Y en ese sentido creo que lo que hay que hacer no es eliminar, ¿no? Muchas veces se cree que cuando uno está planteando unos procesos de descolonización o de colonialidad del saber, lo que está planteando es desaparecer este conocimiento eurocéntrico, y creo que no es por ahí el proceso de colonialidad. El proceso de colonialidad más bien es como bajar ese sentido hegemónico que ha venido teniendo este saber y seguirlo considerando como un conocimiento más, ¿no? Y ahí yo ligo con lo que Boaventura de Sousa plantea como propuesta, una ecología de saberes, ¿no? Y esta ecología de saberes definitivamente va y plantea un diálogo de saberes desde una horizontalidad. Por lo tanto, y con esto quiero terminar, por lo tanto, lo que se plantea cuando uno habla de saberes ancestrales es que no solamente son otros saberes, sino también son otras epistemologías, otras filosofías, otras cosmovisiones, otras formas de ver el mundo. Y en ese sentido, ahí hay una filosofía dentro de las comunidades, dentro de los pueblos afroecuatorianos, y diría más bien afrodescendientes, que es esto del saber, hacer, ser. Es decir, que mientras uno sabe, va construyendo su ser, pero que este ser, si no se hace, es decir, si no se tiene una práctica de ese saber, no sirve de nada ese saber, ¿no? Y creo que ese es el elemento que está girando alrededor de los conocimientos en los pueblos afrodescendientes. Con esto quisiera cerrar para más bien abrir el diálogo. Gracias. Simplemente voy a continuar de ese lado de la mesa, Ricardo. Entonces, puedes hacer lo que quieras. Eso se trata. El siguiente ponente es un muy querido amigo, el arqueólogo Ricardo Chirinos. Él cursó sus estudios en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Lima, que él me dice que es muy conocida, pero no estoy muy seguro. Y su magíster es de la Universidad de Sao Paulo. Actualmente es investigador del Instituto Unairuna y del Centro de Estudios Andino Chaupiato, y además también colabora con el proyecto Capañán en Perú. Sí. Bueno, primero agradecer a los organizadores del TAS, a Hugo, a Daniela, a los demás compañeros, al gobierno de Pichincha y a la Universidad Católica, y bueno, a todos los presentes, principalmente a los representantes de los pueblos originarios que nos acompañan. Voy a contar un poco sobre lo que hacemos en Perú y el contexto en el cual desenvolvemos una propuesta de arqueología comunitaria. Bueno, lo primero que quisiera colocar es el tema que cómo surge toda esta noción de patrimonio en el Perú. Surge justamente en el momento de la independencia, ¿no?, del Perú. Un año después de la independencia, en 1822, el Perú propone, el gobierno peruano en ese momento propone la construcción del Museo Nacional, ¿no?, el primer Museo Nacional. Y se da dentro de un contexto en el cual las élites criollas abandonan y discriminan a los pueblos originarios. De hecho, las comunidades en muchos casos
pasaron una situación peor en la República que durante la época colonial, ¿no? Entonces el Museo Nacional se construye en esa perspectiva de tratar de levantar un pasado glorioso, ¿no? Pero que no tenía nada que ver con los pueblos indígenas del momento, ¿no? Entonces, una frase como Incas sí, indios no, ¿no? Entonces, de esa manera se construye la noción de patrimonio que continúa siendo la hegemónica en el Perú y tal vez en otros países de América Latina. Bueno, y dentro de ese proceso vamos viendo cómo ya la arqueología va llegando a una serie de límites, ¿no? Tanto en lo que investigamos, en la manera de investigar, como también en la propia gestión del patrimonio, ¿no? Entonces, la propuesta que surge en el TAS, la importancia de este encuentro y el encuentro que se va a realizar el próximo año, es justamente en esta línea, ¿no? Que va por la descolonialidad de la intelectualidad en la arqueología. Y eso solo lo podemos lograr si se realiza una labor conjunta entre pueblos originarios y arqueólogos. Bueno, un primer punto que para comenzar a pensar en esta posibilidad de encuentro entre arqueología y comunidades, es necesario, por ejemplo, para el caso del Perú, cómo se da el contexto nacional en relación al patrimonio, ¿no? Bueno, hay que, igual que en muchos países de América Latina, el Perú desde hace más de 20 años tenemos la implementación del modelo neoliberal que ha llevado a consecuencias catastróficas para el territorio peruano. El mapa que ven ahí del Perú es un mapa solo de las concesiones que hay para temas extractivos, tanto petróleo como minería, en la Amazonía, ¿no? O sea, solo ese mapa es de la zona de la Amazonía. Un 60% del territorio peruano está concesionado, un 60% de la Amazonía peruana está concesionada, ¿no? Dentro de estos procesos también ha habido una búsqueda en estos 20 años de volver en mercancía el patrimonio, ¿no? Y las imágenes que ven ahí son imágenes de protestas que han habido. Las dos imágenes de la derecha son protestas en relación a iniciativas del gobierno por privatizar el patrimonio cultural. Esa foto de abajo del lado izquierdo es del Cusco, cuando se intentó sacar una ley para privatización del patrimonio. Salieron 30.000 personas y se lograron paralizar esta ley y estas iniciativas. De hecho, las iniciativas de este tipo son constantes, ¿no? Bueno, y en ese sentido es que dentro de esas relaciones de poder es que los arqueólogos realizamos diferentes actividades como investigación, puesta en valor, diferentes proyectos, ¿no? Ya sea representando al Estado, representando universidades o representando ONGs. Entonces, esta labor está inmersa en este contexto, en estas relaciones de poder, y eso hay que tomarlo bien en cuenta en el momento de establecer el diálogo con las comunidades y la necesidad de que las acciones que se lleven de manera conjunta sean transparentes y totalmente informadas. Bueno, el caso que quiero poner aquí es el caso en el que vengo elaborando de hace más de 8 años, que es el caso del Capañán, ¿no? Los caminos incas en el territorio nacional, y que ha llevado a un proyecto conjunto con 6 países andinos que lograron la declaratoria de Patrimonio Mundial en el año 2014. El Capañán es el sistema vial inca, pueden ver el mapa de Sudamérica, se calcula más de 60.000 kilómetros de camino y más de 15.000 sitios inca arqueológicos asociados. Este es un mapa de algunos de los tramos que venimos trabajando en el Perú de Camino Inca. El caso específico que voy a mostrar es la línea que ven en la parte superior. Después lo vamos a ver más detalle entre Huánuco, Ancash y La Libertad, que es un proyecto de tramo, un plan de manejo que vengo dirigiendo desde hace 3 años. Bueno,
es interesante notar que justamente los tramos que estamos trabajando, algunos de los cuales han sido declarados Patrimonio Mundial, están en las zonas de pobreza y pobreza extrema, y se superponen a zonas, territorios de comunidades campesinas, y en el mapa de la izquierda pueden ver ya el otro tipo de concesiones que hay en el Perú, que es en la zona andina, que son concesiones principalmente mineras, ¿no? O sea, es más del 70% del territorio peruano que está concesionado para exploración y explotación de actividades productivas extractivas. Bueno, hay casos muy interesantes, por ejemplo, solo para que vean al detalle, las líneas rojas es parte del camino Inca que venimos trabajando, y al lado pueden ver una laguna de relave de una de las más grandes empresas mineras del Perú, que se llama Antamina, ¿no? Y que justamente los ríos que salen de esta laguna caen justamente en los pueblos, comunidades originarias, ¿no?, que están a lo largo del camino Inca. Un caso interesante es que la laguna que ven en la parte derecha inferior es la laguna de Sacracocha. La empresa está con ojos encima de esa laguna, y las comunidades de la zona nos pidieron ampliar el área de protección en relación al camino Inca para proteger esa laguna, cosa que hicimos de manera conjunta con la comunidad, y también comenzamos a ver cómo es esa relación entre actividades extractivas, ¿no?, y el patrimonio, ¿no? En este caso, el patrimonio está siendo utilizado para proteger intereses de las comunidades, ¿no? Y bueno, los cuadraditos que ven ahí, esos cuadraditos son lotes de concesión minera, ¿no?, para exploración y explotación, o sea, es todo. Bueno, pero ese es un punto que yo quería contextualizar, y lo que quería mostrar un poco es cómo dentro de toda esta política neoliberal, cómo hemos dentro de Capañán ir construyendo una propuesta de puesta en uso social de participación comunitaria del Capañán, ¿no?, siguiendo una serie de lineamientos, de legislación internacional con respecto a que respalda esta propuesta de participación comunitaria, como el convenio 169, ¿no?, de la OIT, que exige la consulta de los pueblos para las actividades y procesos de desarrollo que puedan afectarlos. Entonces, ha sido necesario dentro de Capañán, porque dentro de esta tradición histórica de la arqueología peruana no había categorías, no había lineamientos de política para poder llevar a cabo estas labores desde esta perspectiva. Entonces hemos construido esta propuesta, esta categoría para la puesta en uso social del patrimonio cultural, que ahora es la que el objetivo principal del proyecto Capañán en Perú. Y consideramos la puesta en uso social del patrimonio cultural es un proceso dialógico y democrático que busca proteger, conservar y promover los bienes culturales materiales e inmateriales de manera participativa, buscando su reconstitución como elemento trascendente para el desarrollo sostenible de las comunidades. También hemos logrado que se validen estas propuestas de lineamientos de política, ¿no?, generar procesos de diálogo para reconocer intereses comunes y establecer consensos para el desarrollo de acciones conjuntas, implementar un proceso de gestión concertada para el desarrollo sostenible, desarrollar un proceso participativo de planificación. Y el caso concreto para mostrar la magnitud de lo que estamos hablando, este caso del tramo Huanucopampa-Huamachuco, que podemos verlo en el mapa, atraviesa 3 regiones del país, son 334 kilómetros de camino Inca, son 104 sitios arqueológicos asociados, algunos de los cuales son más de 600 hectáreas, como el caso de Huanucopampa. Y bueno, atraviesa 71 poblados, muchos de los cuales son comunidades campesinas, 18 distritos, 10 provincias y 3 regiones del país, ¿no? Parte de estos procesos ha sido la delimitación participativa, y lo que quiero colocar aquí es que la necesidad de establecer estos diálogos, es necesario construir propuestas que podemos reformular, validar en el tiempo y ver qué tan eficaces son, ¿no?
En ese sentido, hemos construido metodologías para poder generar procesos coherentes con resultados también que sean eficaces, ¿no? Y estas son algunas de las fases para el proceso de limitación participativa que se hace directamente con las comunidades. En algunos de los casos demora 2 meses, en algunos casos 2 años, 3 años, ¿no? Pero lo adecuado para nosotros es que se dé un consenso en perspectiva de la cogestión participativa. Bueno, unos ejemplos que voy a pasar rápido. Bueno, hay un poco las fotos de estas reuniones, de estos procesos de limitación participativa, asambleas comunales, que hay veces van más de 400 comuneros. Los documentos que se firman no son documentos del Estado, son los documentos de las comunidades en los libros de actas de las comunidades, y esos son los documentos formales de los acuerdos que buscamos. Un poco esa foto de abajo pueden ver cómo se hace esto en campo. Hay ahí más de 10 representantes de la comunidad. Esta es en la zona de Huamachuco, en La Libertad. Cada punto que se marca para delimitación nos ponemos de acuerdo en campo con los representantes de las comunidades para establecer estas delimitaciones, estas zonificaciones de manera consensuada. Y el caso que quiero mostrar acá rápidamente es el caso de en Ancash, que es el camino Inca que va entre Huaga y Pomachaca, en la provincia de Huara, en el distrito de Huachis. Eso está al costado de la Cordillera Blanca, en el Perú, ¿no? Ahí pueden ver un poco las imágenes. Las áreas de amortiguamiento, de protección, son a nivel paisajístico, y el camino tiene una protección del propio camino que no limita para nada ningún tipo de uso tradicional, pero sí en perspectiva se piensa que haya mayor cuidado en las áreas donde se trabaja, ¿no? Y bueno, mostraba este caso concreto. Este es el mismo caso. La imagen anterior la podemos ver acá en chiquito. No sé si logran ver un cuadrado punteado, ¿no? Que es la quebrada de Tambíos que vimos en la imagen anterior, que es el territorio de 2 comunidades campesinas, ¿no? La comunidad campesina de Huachis y la comunidad campesina, ambas originarias, de Castillo, ¿no? Y ahí de pensar un poco en lo que estamos investigando, ¿no? O sea, como arqueólogos, ¿qué estamos investigando? Estamos investigando un pasado que no tiene nada que ver con el presente, una materialidad que no tiene ninguna conexión con el presente que vivimos, o lo que estamos estudiando es un pasado que continúa, ¿no? En un proceso histórico continuo hasta el presente, que no es otra cosa que historia indígena, ¿no? Entonces, esto es un punto central para los arqueólogos andinos, ¿no? ¿Qué es lo que estamos investigando, ¿no? Estamos investigando una historia pasada que ya acabó con los incas, con la llegada de los españoles, o estamos investigando historia de los pueblos indígenas actuales que viven actuales. Y esto es el caso, por ejemplo, de los pincos. Ese territorio amarillo y verde es el territorio de los pincos a la llegada de los incas, ¿no? Es un territorio bastante grande que va de la Cordillera Blanca hasta la selva en el río Marañón. La línea roja es el camino Inca. Ya, y bueno, ya para ir, voy a avanzar rápido para poder acabar. Podemos mostrar ahí en la quebrada de Tambíos la gran cantidad de sitios arqueológicos que hay desde el formativo hasta la época inca. Los puntos azules son estos sitios pre-inca, los puntos verdes y el rojo, la línea roja, es parte del sistema vial inca y los sitios asociados, ¿no? Las comunidades viven dentro de esa área. Bueno, el año pasado investigamos esta plataforma ceremonial. Esa plataforma ceremonial es el Uxnu de Soledad de Tambo, es el lugar más ceremonial dentro de este centro ceremonial administrativo de los incas. Ese pozo que ven ahí es un pozo de ofrendas, donde el inca hacía las libaciones con las jircas, los apus, y con los malquis, y con los ancestros y los curacas locales, ¿no? Todo esto ha sido reconstruido también en base a documentación histórica, ¿no? Pero esa es una modelación en 3 dimensiones de lo que estuvimos trabajando el año pasado en esta zona.
Y quiero colocar esto porque dentro de los hallazgos, como ven en la foto superior derecha, vemos que encontramos un entierro, ¿no? El cual hemos datado, ¿no? Justo es entre 1480 y 1500, y es un personaje que ha sido sacrificado, ¿no? Tiene marcas de violencia bastante fuertes y tiene una característica especial, tiene 6 dedos en el pie, ¿no? Nosotros sabemos que esas características son individuos huaca, ¿no? De acuerdo a todas las informaciones que tenemos, son individuos sagrados, ¿no? Hijos del rayo, ¿no? Entonces fue enterrado ahí en ese lugar. Y bueno, para que se vea, digamos, la importancia de esta materialidad en el caso del Uxnu, ahí pueden ver a nivel paisajístico, en la imagen superior derecha, tiene alineamientos perfectos a los apus locales y también tiene orientaciones astronómicas. Por ejemplo, la línea que va de izquierda a derecha y que va hacia la Jirca o el apu de Uña es una orientación astronómica que señala el paso del Sol por el cenit el 20 de octubre en la zona. Entonces, la materialidad nos da una información muy importante que muchas veces se ha perdido en la tradición oral de las comunidades. Creo que eso también es un elemento en el cual podemos ser partícipes de una sinergia de los aportes que podemos dar a la arqueología en la reconstrucción de su historia indígena. Y bueno, ¿qué pasó? Este entierro, cuando nos dejaron encontrarlo, ¿no? Cuando nos dejaron encontrarlo, la comunidad solicitó, mediante esta carta que pueden ver acá, la comunidad campesina de Huachis, al Ministerio de Cultura se reenterrara el individuo, por considerarlo un individuo sagrado. La comunidad sueña con el individuo, se presentó, dijo su nombre, se llamaba Timoteo, contó muchas cosas, y de esa manera solicitaron entonces que se reentierre, ¿no? Ahí está la carta. Se hizo un ritual, la comunidad hizo un ritual, y ahí es donde hicimos el reentierro. Esto fue el año pasado. Ahí pueden ver cómo se hizo el reentierro, algunas ofrendas que se ponían, las mujeres con velas, ¿no? Fue un reentierro muy especial. Algunas imágenes más. Y en el momento que el que firmaba estos proyectos soy yo, ¿no? Y en el momento que presento mi informe final, el ministerio, bueno, y previamente solicité los permisos de las sucursales regionales del Ministerio de Cultura, ¿no? Pero en el momento que presento mi informe final, el Ministerio de Cultura me dice no, que he cometido un acto ilegal, ¿no? Y ahí está el memorándum exacto que me colocaron, y me decían que saque el entierro, lo meta en una caja y lo entregue al museo, ¿no? De Ancash. Entonces, en este sentido creo que es necesario este trabajo conjunto de las comunidades, ¿no? Justo este domingo acabo de regresar de ahí, de una inspección que me han hecho por este tema, me quieren sancionar. Yo creo que la situación cada vez está mejor, las comunidades quieren ir al ministerio a hablar con el ministro, y entonces necesitamos trabajar también en eso, ¿no? En cambiar las políticas públicas para que estos encuentros realmente sean valideros y digamos, tener logros concretos para mediano y largo plazo. De hecho, por lo bajo a mí me dijeron de que tratara de sacar de mi informe todo este tema del reentierro para pasarme mi informe, ¿no? Nosotros decidimos ir con todo porque a partir de esto estamos solicitando el cambio del reglamento de investigaciones arqueológicas para que se pueda permitir, a pedido de las comunidades, el reentierro de sus ancestros, tal como lo ponen nuestros abuelos, nuestras abuelitas, ¿no? Bueno, y finalmente, lo que venimos haciendo en el proyecto de tramo, se han realizado muchas actividades, zonificación participativa, se han sacado ordenanzas distritales, provinciales para protección de estas áreas, se han hecho perfiles de proyectos de inversión pública, y todo mediante una estrategia participativa, diagnóstico participativo, planificación participativa anual en el proyecto, y se vienen realizando los proyectos como el que he mencionado anteriormente. Acá algunas imágenes de las reuniones de diagnóstico, planificación participativa con las comunidades. Ricardo, ¿sí? ¿Sabes que podemos dejar para la discusión muchas de estas cuestiones? Entonces estaría parte de eso. Bueno, y acabo con esto. En todo este trabajo se ha dado un proceso de reincorporación de las faenas comunales, que es parte de la organización comunal tradicional para el mantenimiento del camino, que se viene realizando hace muchos años, pero se han reactivado
de manera interesante, y creo que hay muestras de cada vez más de este trabajo que venimos realizando, de que se viene logrando una cohesión social de la comunidad, que creo que es el principal objetivo para poder realizar una gestión eficiente, una cogestión del patrimonio cultural. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Y la última presentación del panel, y de ahí lo queremos abrir inmediatamente para el público y para que realmente haya una discusión y conversación sobre todo. Es Michelle Baez, que es politóloga e investigadora, docente de la PUCE también. Actualmente está cursando su doctorado en estudios andinos en la Flaxo, y tiene sus temas de interés y del doctorado son Estado plurinacional, pueblos indígenas, territorios y mujeres, además que también milita muy activamente en varios colectivos, y cuando yo sea grande quisiera ser como ella. Bueno, muchas gracias. Si me ayudan con la luz, por favor, para vernos mejor. Bueno, la experiencia que yo voy a presentarles ahora es una experiencia de investigación colectiva que la hemos llevado a cabo en varias etapas con distintos compañeros y compañeras, ¿no? En la zona de la Cordillera del Cóndor, en la Amazonía sur del Ecuador. Esta experiencia ha sido una experiencia muy intensa, muy bonita, que viene desde la interdisciplinariedad, ¿no? El equipo investigador está compuesto por personas que provienen de distintas disciplinas. Hay gente que proviene de la historia, hay gente que tiene formación en antropología, en sociología, pero también compañeros y compañeras biólogos, gente que viene de la matemática, gente que viene de la geografía, de la oceanografía. Así que, bueno, es bastante, somos bastante mezcladitos, digamos. Y eso ha sido una riqueza enorme para poder tener una comprensión mayor de las complejidades que se dan en el territorio, y también para poder vincularnos de una manera más cercana con las poblaciones que allí habitan. Esta zona, para quienes no la conocen, es una zona de mucha riqueza de mucha biodiversidad, ¿no? Es una de las zonas más biodiversas del planeta, Amazonía. Está situada en la zona sur, en el Ecuador, y es territorio de la nacionalidad indígena Shuar. Viven allí también comunidades indígenas quichuas, araguros, y también campesinos, colonos que han migrado durante las diversas olas migratorias a esos territorios. Es con estas personas con quienes hemos entablado un diálogo desde hace ya 6 años. Estamos trabajando en conjunto con ellos y ellas, para conocer desde su perspectiva la realidad que se está dando en estos territorios a partir de la llegada de varios proyectos megamineros. Estas investigaciones comenzaron en la época de exploración de la megaminería, que en el Ecuador es una actividad nueva. Esto no se ha dado antes, a diferencia de otros países en donde la megaminería ya ha causado estragos terribles, como en Perú o como en Chile. En el Ecuador todavía no comienza la explotación megaminera. Sin embargo, hemos constatado ya unos impactos muy serios en esos territorios, en esas poblaciones. Como les decía, la investigación comienza en la fase exploratoria de la actividad megaminera, cuando empresas llamadas junior, pequeñas, de capital pequeño y más de tipo especulativo, llegan a los territorios a explorar la posibilidad de hacer una explotación minera más adelante. Ya desde la etapa de exploración, los testimonios y las conversaciones que hemos tenido con los y las pobladoras de la comunidad nos dan cuenta de una conflictividad muy grave en esas poblaciones. Hemos ido investigando poco a poco con ellos cómo han sido y reconstruyendo cómo han sido las formas de negociación que luego se han vuelto en formas más de mayor presión, de ejercicios ya de violencia, para lograr el acaparamiento de los territorios y el despojo de esas poblaciones, que es necesario para el establecimiento de este tipo de proyectos
extractivos. Las poblaciones shuar que allí habitan tienen en muchos casos territorios colectivos que todavía se mantienen pese a la intervención estatal que durante décadas impulsó, como les digo, las olas de colonización por parte de poblaciones empobrecidas de la sierra. Estas poblaciones empobrecidas bajaron a la Amazonía a intentar obtener un pedazo de tierra y a través del Instituto Ecuatoriano de Colonización y Reforma Agraria, el IERAC, les daban la posibilidad de tener una propiedad si es que trabajaban la tierra, sin tomar en cuenta que allí habitaban pues un pueblo ancestral como es el pueblo shuar. El pueblo shuar es un pueblo guerrero que no fue sometido ni por la colonización, ni la llegada de los incas, ni por la colonización española. Es un pueblo que no se ha sometido a las distintas olas de conquista de sus territorios y sin embargo ahora en la actualidad está afrontando uno de los embates más fuertes por el capital transnacional megaminero y también por los dispositivos de poder establecidos por el Estado en alianza con estos capitales. El trabajo que hemos ido realizando entonces de manera interdisciplinaria y en conjunto y en acompañamiento directo con las comunidades ha consistido en recoger todos estos testimonios y hacer unos recorridos permanentes para ir observando los cambios que se producen tanto a nivel físico como a nivel de tejido social a partir de la llegada de esta actividad extractiva. Lo que hemos ido constatando es que el nivel de conflictividad ha aumentado paulatinamente, ¿no? De la etapa de exploración, como les contaba, en la década de los 90s y los 80s, cuando hay toda esta época neoliberal, el Estado se retira para poder dejar paso a unas normas y a una institucionalidad que haga posible la llegada de los capitales con mayor libertad, ¿no? Los códigos mineros entonces son redactados por consultores que están financiados directamente por el Banco Mundial y las leyes que se dan en esos momentos, como la ley Trole, por ejemplo, ustedes recordarán, todo esto va configurando una normativa que permite la presencia de estos capitales con mayor libertad. Lo que sucede en la última década es más bien una llegada por parte de un aparato estatal, una presencia importante de una política pública, ¿no? Que contrasta con la época anterior y toda esta institucionalidad hemos visto que configura en el territorio una serie de dispositivos de poder que controlan y disciplinan a las poblaciones. Las comunidades nos han contado cómo poco a poco han ido perdiendo la capacidad de circulación dentro de sus territorios, cómo poco a poco se va instalando una atmósfera de violencia y amedrentamiento frente a las personas que se oponen a la actividad extractiva, cómo las divisiones dentro de las comunidades son cada vez más fuertes frente a la gente que se ha visto obligada a vender sus tierras y sus territorios bajo presión, bajo amenaza y que se han visto obligadas a vender su fuerza de trabajo también a las empresas mineras que allí se han instalado. En esta nueva etapa entonces los proyectos que estaban ya comienzan a consolidarse, son dos en la zona. El principal es el proyecto megaminero Mirador, que es un proyecto que ahora pertenece a una empresa estatal china, que es la Tongning CRCC, la subsidiaria ecuatoriana es la EXA, y más al norte, ubicada directamente en territorio shuar, en la zona de Nanking, está el proyecto Pananza San Carlos. El proyecto Mirador, que está más al sur, en la zona de Zamora Chinchipe, es el proyecto megaminero más avanzado actualmente en el Ecuador. Como les dije, no empieza todavía la fase de explotación del metal, está en fase avanzada de construcción de la mina, sin embargo los impactos ya son serios. Hemos recogido una serie de testimonios, ¿no? de las familias, mujeres, hombres, ancianos, niños, jóvenes, que nos relatan entonces este aumento de la violencia en sus territorios y el aumento también del control y el disciplinamiento de sus cuerpos a partir del establecimiento de esta institucionalidad y de estos dispositivos de poder. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, cada vez hay un mayor registro de la población en primera instancia, ya no pueden venir familiares de otras partes sin ser
acechados, fotografiados, perseguidos por personal de seguridad de la empresa. Cada vez hay una mayor masculinización del territorio por la llegada masiva de hombres buscando trabajo, hombres sin familia que están en una situación de no contención familiar ni social, presencia obviamente de la prostitución, en lugares de prostitución y de trata, entonces se establecen en estos territorios en donde no existían antes, y hay un recrudecimiento de la violencia intrafamiliar y un recrudecimiento entonces por el consumo de alcohol y también las largas jornadas, ¿no? Entrevistamos a trabajadores de la empresa, tanto campesinos como shuar, que nos han contado cómo las largas jornadas de trabajo y las condiciones de explotación laboral dentro del trabajo de la mina son sumamente duros y exhaustivos, y hacen que al final de las jornadas dentro de sus cuerpos hay una acumulación de violencia sumamente fuerte, ¿no? Bueno, quiero solamente dejarles con estos elementos y terminar con la situación más grave que ocurrió el año pasado, cuando la población de Nanking fue violentamente desalojada por 8.000 efectivos militares y policiales, tanques de guerra y helicópteros que sobrevolaron sus territorios para desalojar a 8 familias shuar que estaban instaladas allí. Las familias que estaban en esa comunidad y las de alrededor tuvieron que huir de sus comunidades, sus casas fueron demolidas, sus chacras fueron destruidas, sus animales fueron muertos, y estas comunidades ahora, casi más de un año después de los desalojos, están intentando volver. Todavía hay una lista emitida por el Estado de los perseguidos por el caso Nanking, llamados y calificados como terroristas, enemigos del desarrollo, enemigos del Estado, por haber intentado defender sus territorios. Durante el mes de diciembre del año pasado, el Estado decretó estado de excepción en la provincia de Morona, en Santiago, y emitió este listado de las personas perseguidas. Como les digo, son 70 personas. En este momento ya hay un proceso de negociación y diálogo con la administración actual que ha decidido otorgar el indulto y la amnistía a un grupo de estas personas. Sin embargo, la mayoría todavía están con esta lista de persecución. Y como les digo, para terminar, este proceso ha sido un trabajo colectivo, documentado, interdisciplinario, y por supuesto no habría sido posible sin la participación, sin el involucramiento directo de todas estas poblaciones que están en los territorios y que han sufrido directamente estas violencias. Gracias. Muchísimas gracias. Lo que quisimos hacer ahora es realmente abrirlo a ustedes, al público, si tienen comentarios. Una pregunta para Michelle. Yo quería saber si es que, ¿cómo se presenta el gobierno actual? ¿Conciliador con respecto a las mineras, o está solo conversación y no toma medidas? Gracias. Bueno, como les dije, en el momento actual, y como todos conocemos, hay una apertura, un proceso de diálogo que está en marcha, digamos. Por el momento ha habido esta posibilidad de el indulto y de la amnistía para un grupo de los compañeros y compañeras que estaban en la lista de perseguidos y que algunos de ellos estaban detenidos. Sin embargo, sobre la actividad megaminera como tal, no ha habido un posicionamiento claro por parte del gobierno actual. También sabemos que la megaminería es una actividad que se ha instalado en toda América Latina y en el mundo en general,
y corresponde a un nuevo momento de acumulación del capital en donde las presiones internacionales son sumamente fuertes y no sabemos cómo se va a posicionar el gobierno frente a esos intereses. En la actualidad, ni frente a las organizaciones sociales ni frente a las nacionalidades indígenas ha habido un pronunciamiento claro sobre cuál va a ser la posición del gobierno actual. Nosotros, obviamente, como investigadores comprometidos y comprometidas, esperamos que haya una sensibilización frente a toda la evidencia que hemos presentado, tanto desde la investigación, pero también las organizaciones y movimientos han presentado muchas evidencias de la violencia que generan estas actividades e incluso estudios desde la misma lógica de la economía neoclásica que demuestran que toda esta actividad no genera los recursos que el discurso oficial y el discurso de las empresas promueven. Actualmente en Chile hay una preocupación muy grande porque la presidenta Bachelet quiere abrir los archivos sobre tortura, sobre desaparecidos que existen en Chile, con la finalidad de que se tenga una respuesta de muchos detenidos desaparecidos, entre ellos muchos mapuches. Obviamente que es un tema político muy complejo. Los partidos vinculados al pensamiento de Pinochet no quieren abrir los archivos. Eso permitiría clarificar, como le dije, una cantidad de mapuches que desaparecieron también en Argentina y obviamente en Chile, y permitiría entonces un paso en la búsqueda de los familiares detenidos desaparecidos. Ahora, desde un punto de vista de la concepción del territorio mapuche, que es un asunto de frontera, la verdad es que para todos los mapuches la frontera no existe propiamente tal. Por lo tanto, cada mapuche, tanto de Chile como de Argentina, cuando quiere visitar algunos familiares, lo hace sin estar pensando que va a ir a otro país. Es un logro que se ha mantenido el movimiento y eso es importante porque los problemas que tiene Benetton, por ejemplo, la empresa esta transnacional con los territorios mapuches, nos afecta indiscutiblemente a nosotros y constituye también parte, digamos, de la definición política que tienen las organizaciones mapuches. Así que la relación del Gualmapu en su compleja territorialidad es un logro que ha tenido el movimiento durante los últimos años y eso permite entonces pensar la parte sur de América del Sur como un gran complejo, digamos, que pertenecía al territorio ancestral mapuche. Eso puedo contestarte. Gracias. Por favor, para el hermano de Perú, si me puede explicar un poquito más lo de sitios ceremoniales, lo de las quircas, apus y lo de marquis. Puesto que estamos en época de equinoccio, me gustaría saber un poco más. Sí, bueno,
los Andes, en el territorio peruano y sobre todo en las áreas que se encuentran territorios de comunidades campesinas originarias, todavía sigue con mucha fuerza estos cultos a las montañas principales del territorio que ocupan, ¿no? En la parte sur le llaman apus y en la parte central y norte le llamamos jircas. En la zona donde he mostrado el ejemplo le llaman jirca. Al camino inca le dicen incanani, ¿no? En la tradición oral todavía se mantiene las historias del paso por los incas en la zona, ¿no? Cuentan detalles de eso, cuentan cómo las dos jircas principales en el lugar donde estamos haciendo las labores, una es Anco Vilca y la otra es Huiñaj. Cuentan cómo Anco Vilca no dejaba el paso a los incas, cómo tuvo el inca que hacer ceremonias hasta en la cima de Anco Vilca, y hasta ahora se siguen haciendo peregrinaciones y ofrendas para, por ejemplo, curar algún tipo de enfermedad. Por ejemplo, hay otra jirca en la zona que se conoce actualmente como pan de azúcar, su nombre originario es Guayash, y ahí hasta ahora usan para poder curar enfermedades, ¿no? Hay curanderos de las comunidades que tienen un vínculo estrecho y de hermandad con la jirca, o sea, tienen como un trato, le llaman como un compacto, ¿no? Y con eso curan, ¿no? O sea, hay una relación viva con las jircas. Todas las jircas y las huacas de las áreas son considerados seres vivos. Por eso era que estábamos planteando el tema de la manera de investigar, ¿no? O sea, ese tema del reentierro que pusimos era justamente, no, es otra cosmovisión. Cuando recién excavamos, las señoras en la noche veían que salía y se sentaba y nos decían, está saliendo en la noche porque tiene frío, le han quitado su manta, ¿no? Después se presentó, dijo su nombre, se llama el señor Timoteo, ¿no? Y en ese respeto. El tema de los malquis, lo que pasa es esto, estos a lo largo del territorio de los incas, ¿no? Los investigadores colocan, hay diferentes posiciones, algunos que hay 85 provincias incas, ¿no? O sea, desde Cusco hasta Colombia y desde Cusco hasta Chile, Argentina, Bolivia, ¿no? Algunos consideran que hay 45, pero en concreto, en cada una de estas provincias hay un gran centro ceremonial administrativo inca. Y en esos centros ceremoniales, estas estructuras como las que he mostrado, son los lugares más importantes, más sacralizados, ¿no? Que era donde el inca subía y hacía libaciones con chicha en estos pozos de ofrenda para dar de beber a las jircas, que como ustedes han visto en la materialidad está perfectamente alineado con estas jircas, y al punchao o inti, ¿no? Al sol del día, que como también hemos visto está alineado a una fecha que era central para el calendario agrícola solar inca, que era el momento del cenio, ¿no? Y eso, ¿no? Entonces, este entierro que hemos encontrado es parte de eso. Y los malquis, en todas las comunidades, en algunas se mantiene la tradición oral, pero en los documentos históricos está muy claro. Por ejemplo, en esta zona hay un documento súper importante que se llama Mitología Andina de Hernández Príncipe de 1622. Se cuenta cómo hay una genealogía de descendencia partiendo de la jirca principal, ¿no? O sea, por ejemplo, en este caso, de Anco Vilca nacieron 4 hermanos, que muchas veces son otras jircas. De ahí los primeros, las primeras personas, ¿no? Los primeros curacas, los primeros sacerdotes, y así se establece una genealogía hasta 1622, que es el momento que Hernández Príncipe hace esta recopilación. Entonces, lo que vemos es que somos hijos de las jircas, ¿no? Y todo este entorno está vivo, ¿no? Y perfectamente ordenado, ¿no? Y justamente el Uxnu es el núcleo dentro de lo que podríamos llamarle el Caipacha de armonización de estos paisajes. Entonces, ese entierro, que es un sacrificio, una ofrenda, garantiza ese orden cósmico. Y
la dirección del Ministerio de Cultura que ve estas cosas piensa que debería estar en una caja y en un museo, en un depósito, ¿no? Pero bueno, creo que las JIRCAS nos están apoyando porque hemos logrado abrir una fisura y estamos por ganar este caso. Sí. Bueno, sí, yo también pienso que por eso uno de los puntos principales sobre los cuales yo inicié esta conversación también con el tema de la colaboración, como decía Edison, no solo como una forma participativa, ¿no?, en la cual seguimos considerando a los miembros de la comunidad simplemente como trabajadores, sino que pasa a ese nivel, ¿no? Más bien se rechaza esa condición con la cual trabajas con la comunidad, sino que nos comenzamos a cuestionar cuáles son sus concepciones sobre nosotros y también cuál es el conflicto que nosotros tenemos, y en ese conflicto también entra que soy una blanco mestiza que está yendo a hacer este tipo de investigación en el territorio ancestral, que vengo de una escuela norteamericana también, que he estudiado en una escuela norteamericana, y sí, que vengo de una escuela jesuita en este caso también trabajando, ¿no? Entonces son todos estos conflictos que vienen y que también nos ha permitido analizar cuáles son las condiciones sobre las cuales estamos trabajando, y que ellos sientan ese conflicto también es algo que nutre muchísimo nuestra investigación, y poder aceptar nuestro rol en este caso es muy valioso, y es lo que nos permite acercarnos con sinceridad y con honestidad a las personas con las cuales trabajamos. Pienso que yo fui muy afortunada también porque el trabajo que nosotros hemos realizado, digo nosotros porque yo trabajo con Ana María Morales, que también es otra de las organizadoras de este evento del TAS. Nosotras tuvimos el privilegio de encontrar el lugar más adecuado para trabajar, ¿no? La población afrodescendiente obviamente tuvo en su inicio muchas preguntas sobre por qué estábamos ahí y con qué motivo íbamos a realizar este tipo de investigaciones y cómo se iba a devolver a la comunidad esas investigaciones. Que más que un compromiso ético para la comunidad afro era el devolver la palabra, ¿no? Y para eso sí cito también a un afro esmeraldeño que habla de este tema, que también falleció hace poco, que es el maestro Juan García, y él decía: la palabra está suelta. Entonces nosotros, los afrodescendientes, les compartimos la palabra, pero con el compromiso de que ustedes la devuelvan, ¿no? Entonces, partir de todos estos saberes es lo que ha permitido que comencemos a crear unas formas diferentes de concebir el término de colaboración, ¿no? Eso en principio con lo que hemos hecho hasta ahora.
siempre hay este conflicto también, ¿no? Entre qué es suficientemente académico, qué no es suficiente académico, qué es suficientemente político, si es subjetivo, si es objetivo. Incluso las líderes y las activistas afrodescendientes también se preguntan eso, ¿no? ¿Por qué? Porque el conocimiento científico también está validando de cierta forma sus propuestas, por ejemplo, de territorialización ancestral, ¿no? Y ellas necesitan esos datos, ¿no? Para poder sustentar su territorio. Entonces, ¿hasta qué punto nosotros también estamos participando de eso y servimos como un instrumento que está bastante bien, ¿no? Ser un instrumento para este tipo de procesos. De ahí partimos y en el futuro lo que vemos es seguir colaborando con CONAMUNE, específicamente con CONAMUNE Carchi, con la Coordinadora Nacional y con el gobierno local de la Concepción, ¿no? Lo que predecimos también es más conflictos, obviamente, observando también las negativas que puede haber de lugares académicos como la Universidad Politécnica del Carchi, ¿no? Con la cual hemos trabajado por tanto tiempo para que ellos puedan entender, ¿no? Que este no es su territorio, es parte de la comunidad. Sin embargo, la negativa que existe para que ellos puedan aportar en el cuidado del sitio y también devolverle a la comunidad nos deja en un puesto muy, muy vulnerable por el momento. Sin embargo, pienso que lo más doloroso es ver cómo se justifican ante la comunidad, ¿no? Cómo se justifican ante la comunidad, cómo también se justifican ante los diferentes investigadores, ¿no? Y no sabemos exactamente cuál es la nueva propuesta que vamos a tener al respecto. Sin embargo, en eso es en lo que estamos trabajando hasta el momento. Creo que también, y dentro de mi tesis también lo explico un poco, y es el hecho de que a veces hablamos de estas localidades como lugares donde se generan simplemente como procesos de colaboración muy aislados. Pero yo creo que en el caso del pueblo afrodescendiente ellos están apoyados por diferentes movimientos afrodescendientes. Cuando yo hablo de CONAMUNE no significa solo CONAMUNE, sino que son líderes y activistas e intelectuales de todo el Ecuador, ¿sí? Y pienso que desde espacios, desde las instituciones públicas y tanto como de las universidades que se niegan a hacer este tipo de investigaciones y apoyar a la comunidad, no solo es que están tratando con una localidad, sino que están tratando con el pueblo afrodescendiente y en este caso con la diáspora africana. Entonces, creo que por eso nos da en cambio mucha más seguridad de que este problema sí se puede arreglar y vamos a seguir trabajando al respecto. Gracias. Celebro que este encuentro se haya realizado, este encuentro de saberes y sobre todo que el saber occidental vaya desmoronándose y aparezca en nuevos recursos. Lo único que quería participarles es que no sé si ustedes saben que la iglesia de San Francisco fueron enterrados todos los vestigios que correspondían a varias etapas históricas aquí en Quito, y quería invitarles a todas las personas que estén interesadas en este asunto, que se dirijan a la página de Quito Milenario, Quito con K, donde hay toda la información sobre este suceso tan terrible que ha ocurrido. Nosotros tenemos una historia, nosotros también tuvimos muchos maltis y ha sido enterrado todos unos vestigios que corresponden a nuestras etapas históricas. Entonces, solamente... Sí, buenas tardes con todos. Buenas tardes con todos. Mi pregunta era para Óscar, pero creo que no está, ¿no es cierto?
el arqueólogo. ¿Sí? Bueno, él hablaba sobre, no sé si escuché bien o mal, de que no existen los saberes ancestrales, o escuché mal, no sé. Sinceramente, Edison acaba de hablar de todos, de unos cuantos saberes ancestrales. O sea, no sé si ustedes me pueden ayudar a entender bien esto, ¿no? Quiero empezar, yo y alguien más, no sé si ahí concluimos. A mí me pareció interesante la intervención de Edison, y no estoy seguro si era esto lo que estabas comentando. Es la idea esta de que dentro de lo que nosotros conocemos como academia, o inclusive como conocimiento o como intelectualidad, no aceptamos la subjetividad y no aceptamos la afectividad, ¿no? Y él lo dejó, creo, bastante abierto precisamente para esto, para decir, provocar en conversación, porque precisamente los saberes ancestrales, y creo que está de evidencia aquí en la mesa, ¿no? Está basado en esa subjetividad, está basado en esa afectividad, está basado en esa conexión con la tierra, con la materialidad. Entonces, es decir, ¿cómo conectamos un saber ancestral que está basado en la vivencia, en la experiencia, en la conexión, y un conocimiento intelectual que precisamente llega todo eso? Entonces, yo lo entendí no de que no existía, sino que para nosotros acá en este mundo institucional no existe, es decir, simplemente no existe. No sé si alguno de ustedes quiera. Yo también creo que Edison estaba un poco, bueno, más que defender a Edison, era este conocimiento, ¿no? que yo también he aprendido de los afrodescendientes, y es el hecho de que el pueblo afrodescendiente, y más que nada por el trabajo que hago con las mujeres, están muy claros que tú generas el conocimiento casa adentro, pero también tienes una obligación de sacar eso, y eso es casa afuera, ¿no? Con la idea clara de que casa afuera existen otros conocimientos, y el conocimiento occidental es uno de esos, y tienes que dialogar con ese conocimiento, ¿no? Con esos otros saberes. En ese caso, esos se vuelven los otros saberes. Y el saber ancestral es su saber ancestral, que está bastante fundamentado, ¿no? Fundamentado en su personalidad, fundamentado en su identidad, ¿no? Fundamentado en la memoria, fundamentado en la sanación. Son algunos de los elementos con los cuales construyes este conocimiento ancestral afrodescendiente. Y la idea es, nuestro conocimiento es lo suficientemente fuerte para poder dialogar con el tuyo. La epistemología de nuestros saberes es lo suficientemente fuerte para poder dialogar con el tuyo. Y queremos que sea aceptado de forma horizontal, ¿sí? A eso es más o menos a lo que él se refería, y creo que por la experiencia que he tenido yo con el pueblo afrodescendiente es así, ¿no? Y eso, gracias. Bueno, quiero aprovechar de nuevo para agradecerles a todos los panelistas y a ustedes también, porque creo que ha sido un buen inicio de este evento y de hoy día, ¿no? Entonces, si me ayudan a darle un aplauso a todos.